Ok, una vez que ya definimos toda la configuración, que ya sabemos cómo está configurado nuestro proyecto, ya nos dimos cuenta que vinculamos Hibernate, Spring, la parte web de Java para que pueda configurarlo. También ya definimos que vamos a utilizar todos los servicios que Spring nos pueda brindar. Y para ello es importante empezar a ver la estructura del proyecto. La estructura del proyecto no es complicada. Sin embargo, se ponen diferentes capas para que encontremos el código en donde deba de estar. Ya analizamos y ya platicamos algo muy interesante. La primera parte con la cual se está trabajando son DTOs. Un DTO es un Data Transfer Object que nos ayuda precisamente para la transferencia de información en diferentes capas. Entonces, si yo estuviera haciendo precisamente un ejercicio, esta capa de transferencia de datos lo que nos va a ayudar es para que todas las capas tengan la misma información bajo el mismo formato. Nos ayuda a crear un estándar de tal manera que cuando nosotros hablemos de un empleado y que el empleado tenga nombre, dirección, teléfono, que sea la misma información que tú manejes cuando lo lleves a un servicio, cuando lo lleves al DAO o cuando lo lleves cuando lo lleves a un servicio, a un DAO o a un controlador. Entonces, esta parte interesante de definir cómo vamos a trabajar con nuestro proyecto la define precisamente los DTOs. De ahí, todo lo que tenga que ver con acceso a base de datos, todo lo que tenga que ver con consultas, con insertar, con borrar, con modificar, lo manejamos dentro de los DAOs, que sería la segunda capa. Después, nosotros estamos hablando de una tercera capa que son los services. Y los services, en algún momento dado, son todo aquello que vamos a trabajar con la lógica del negocio. La lógica del negocio puede acceder a la base de datos. Sin embargo, no necesariamente requiere de la base de datos para existir. ¿Esto qué significa? Todo lo que el usuario nos pide, que por ejemplo sean mayores de edad, que los usuarios sean mayores de edad, que solamente se le dará el apoyo a aquellos candidatos que tengan 50 años, todo eso se pone en la capa de servicios, todo lo que el negocio me maneje. Sin embargo, ese negocio tiene la necesidad de entrar o de acceder precisamente a la base de datos y se accede mediante los datos. Lógicamente, para comunicarse lo tiene que hacer mediante los DTOs. ¿Ok? Entonces, ya tenemos tres capas interesantes. La capa de servicios, la capa de DTOs y la capa de datos. Posterior a esto, tenemos una última capa que es la capa de los controladores. Y esta capa de los controladores es quien nos provee los servicios necesarios para que el front pueda funcionar. ¿Esto qué significa? Que la capa de los controladores hace uso de los servicios o hace uso de los services y lo que hace es exponer esos servicios al exterior para que puedan ser utilizados. Es muy importante recalcar que no todos los servicios son expuestos, solamente aquellos que se quieran trabajar. Por lo tanto, ya tenemos las cuatro capas esenciales y tenemos una capa más que son la de las entidades. Estas entidades vienen pegadas con la base de datos. Las entidades en algún momento dado son la vinculación que nosotros tenemos con nuestra base de datos. Y dentro de esas entidades nosotros estamos trabajando con algo que se le llama mapeo. El mapeo en Hibernate no es más que convertir precisamente lo que en la base de datos existe como una tabla y que se va a convertir en una clase o en un objeto dentro de Java. ¿Esto qué significa? Que yo puedo en algún momento dado hacer una referencia entre lo que está en la base de datos y lo que voy a tener en mi proyecto. Para esto es muy importante hacer algo interesante. Si se dan cuenta, vienen anotaciones y estas anotaciones, bueno, vienen
secuencias de XML, y estas secuencias de XML empiezan con algo interesante, con el package. Primero, definen lo que va a ser el protocolo de comunicación, que va a ser precisamente Hibernate Mapping, codifican mediante UTF-8. Posterior a esto, dicen en qué paquete se encuentra, que es precisamente en el paquete de entidades, y si se dan cuenta, aquí tenemos el paquete de entidades, dentro de entities, ¿sale? Y te dice el nombre de la tabla con el que se conoce el proyecto. Después te dice el nombre de la clase que va a trabajar esa tabla. Entonces, este nombre de la tabla es en la base de datos. Si yo abro precisamente mi base de datos, voy a, voy a poner aquí los comandos. Voy a poner, como se conecta a Informix, voy a entrar a Informix y voy a decirle, ¿sabes qué? Inicialízame la base de datos. ¿Ok? Una vez que yo tenga inicializada esa base de datos, voy a utilizar un comando interesante que se llama dbaccess y voy a conectarme con la base de datos de CITEC, que es la que tengo acá. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque quiero información, le voy a poner recibir información sobre la base de datos y de CITEC, le digo exit, le voy a hacer un select, me voy a un exit, me voy a la tabla y aquí voy a obtener información sobre la tabla. Esta tabla se llama almacén evaluación y si se dan cuenta es el mismo nombre que tengo en la base de datos. Después, esa base de datos, si se dan cuenta, quiero ver sus columnas y me dice que tengo el ID, evaluación solicitud, hospital receptor, fecha de registro, fecha de actualización, y esos son los campos que en algún momento dado se están manejando. Fecha de baja, estatus proceso, estatus último movimiento y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, esta vinculación que yo tengo acá, ese es el nombre de la tabla. El nombre del campo, este, es el nombre que va a tener dentro de la base de datos ese, ¿cómo se llama? Ese elemento. Y aquí hay algo interesante. Si tienen el mismo nombre, yo le puedo poner name y hacen la misma referencia. Pero si es un nombre distinto al de la base de datos, yo tengo que poner forzosamente un campo que se llama column name. En este caso, los nombres que estamos trabajando son exactamente los mismos que se tienen en la base de datos. Por ejemplo, evaluación solicitud. Fíjense, evaluación solicitud. ¿Sí? Hospital receptor CD, hospital receptor CD. Y te dice el tipo de relación que van a tener. Aquí, si se dan cuenta, el mapeo que están generando es un mapeo de muchos a uno y lo que va a hacer es precisamente vincular lo que es el objeto receptor CD con el objeto receptor CI y los dos van a ser de tipo hospital. Posterior a esto, crea propiedades, una de tipo fecha, que es fecha registro, una de tipo date. La diferencia entre el timestamp y el date es precisamente que el timestamp trabaja con lo que son fechas y horas y el date solamente trabaja con lo que son fechas. Posterior a esto creamos una de tipo integer y después creamos una relación de muchos a uno para poder llamarla usuario último movimiento y creamos una última propiedad que se llama enter. Algo interesante que nosotros tenemos es de que nosotros, independientemente del manejador de base de datos, podemos
indicarle a Hibernate que cree también las tablas, de tal forma que nosotros hagamos el mapeo y eso se traduzca directamente en tablas de la base de datos. ¿Qué significa? Que si yo en algún momento dado mapeo esto de manera correcta y le digo mediante un pequeño programita a Hibernate que cree las estructuras correctas, me va a crear la base de datos adecuada. ¿Dónde está ese proyecto? Ese proyecto lo tenemos dentro de CITEC y se llama Hibernate Java. Y si se dan cuenta, Hibernate Java lo que va a hacer es comunicarse precisamente con Hibernate y primero genera el logger, después crea un main, después crea algo que se llama el manejador de Hibernate y manda a traer a actualiza base. Actualiza base lo único que hace es genera una sesión factory, crea en algún momento dado una transacción y ejecuta esa transacción. ¿Por qué aquí lo está haciendo a mano? Porque si se dan cuenta, no está utilizando Spring para poder trabajar con ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer o qué es lo que está haciendo? Manda a traer precisamente a útil y Hibernate útil lo que hace es mandar a traer al archivo de configuración de Hibernate config que se encuentra aquí, que no es más que un archivo de mapeo en donde viene la misma configuración que teníamos anteriormente. Pero si se dan cuenta te dice, ok, la configuración de conexión, el driver, la URL, el usuario y la contraseña. Y después aquí viene lo interesante. Te dice, manéjame hilos para poder tener toda la transacción, para volverla más rápido. No me manejes caché. Muéstrame las consultas en SQL, pero esta es la más importante. Lo que te está diciendo en esta instrucción es, conviérteme el mapeo que tú tengas en los XML a la conexión de base de datos que deba de existir. De tal manera que cuando nosotros ejecutamos con esta instrucción, que se llama HTML to DDL, lo que está haciendo es convertir de la configuración XML a la base de datos. ¿Qué significa? Actualiza con respecto a la base de datos que estemos trabajando. Entonces, en esta sesión lo que vamos a hacer es a crear un proyecto nuevo, vamos a generar la configuración o los archivos de configuración que estábamos generando, vamos a cambiar la configuración porque todos estamos trabajando con MySQL, nos vamos a conectar y vamos a crear una tabla, ¿vale? Para esto vamos a dejar tantito en paz el proyecto que estábamos trabajando con lo que es CITEC y vamos a sacar una copia de lo que realmente nosotros necesitemos trabajar. Entonces, voy a poner un explorador, lo voy a abrir de esta forma. Les voy a compartir esa pantalla porque no la tienen. Y aquí hay que empezar a poner atención porque este va a ser el objetivo del día de hoy. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir esta. ¿Y por qué les estoy compartiendo precisamente la pantalla? Porque lo que quiero hacer es, del proyecto que ya tengo generado, voy a sacar solamente lo que voy a utilizar. Entonces, me voy a mi carpeta personal, me voy a mi carpeta de proyectos, me voy a CITEC V3 y CITEC Servicios. ¿Ok? Por el momento solamente voy a trabajar con la parte de la configuración. Presiono Control T para crear una paralela a esta. Y ahora voy en esta de proyectos, voy a crear un nuevo proyecto que se va a llamar
Le voy a poner ejemplo back. ¿Ok? Para que ejemplo back pueda funcionar, lo interesante es copiar la estructura. ¿Sale? Este ejemplo back va a tener una estructura muy similar a la que hemos estado trabajando. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahorita es solamente copiar el POM dentro de ejemplo back. ¿Ok? Y voy a editar ese POM para empezar a trabajar con lo que hemos platicado. Entonces, voy a abrirlo dentro del mismo proyecto. Voy a compartirles la pantalla. Y voy a abrir ese archivo único que se llama POM. ¿Qué cambios va a tener este archivo? Ok. Este archivo ya no va a trabajar con ese paquete que se llama CITEC, sino vamos a ponerle MX, le vamos a poner ATO, ejemplo. ¿Ok? Entonces, estamos cambiando toda la estructura del proyecto. Entonces, se va a llamar MX ATO ejemplo. Y aquí le vamos a llamar ejemplo va. Le decimos que va a seguir siendo empaquetado de la misma manera. ¿Sí? Le decimos ATO ejemplo, ejemplo va, va. Toda esta parte sigue sin cambios. Las librerías siguen sin tener ningún cambio. Solamente me llevo copiado MX ATO ejemplo. Todo lo que son librerías las vamos a dejar intactas. Y ahora vamos a cambiar. Este plugin es precisamente para decir que esa carpeta no la vamos a utilizar, sino le vamos a llamar aquí, en lugar de CITEC Angular, le vamos a llamar ejemplo Angular. Ejemplo Angular, porque vamos a llegar hasta allá arriba. Entonces, estamos cambiando toda la estructura para que este proyecto funcione por sí mismo. Vemos que siguen siendo main, Java, resource, ejemplo Angular, ejemplo Angular. Y si se dan cuenta, ese es el cambio más radical que ha sufrido este archivo. Vamos a seguir utilizando lo que es Montserrat para poder cargarlas. Ok, entonces, cambios fuertes. El grupo ya no se llama CITEC, se llama ejemplo.
Todo lo demás ya lo habíamos explicado, librerías intactas, cambios solamente en la parte de Angular para poderlo trabajar. Volvemos otra vez a decir que la carpeta de resource, esta sí es muy importante, la vamos a cargar. La carpeta de CITEC Angular se cambió, se cambia la de ejemplo y son prácticamente todas. Entonces, regresamos a nuestro, ¿cómo se llama? A nuestro proyecto. Y ahora, ya tenemos este archivo así guardado, lo guardamos. Y ahora, carpetas que vamos a cargar completamente, si se dan cuenta, es src main java. Entonces, nos vamos a nuestra estructura y dentro de esa estructura vamos a empezar a hacer el siguiente cambio. Ya tenemos aquí el back. Ahora, nos vamos a src main. Y si se dan cuenta, aquí ya tenemos las carpetas que vamos a copiar. Entonces, en este caso, voy a copiar tal y como viene. Citec, acá. Lo pongo acá. Y aquí va a haber un cambio interesante. Cuando yo haga esto, si se dan cuenta, va a cargar algunas cosas fuertes por el tema de que el Angular se está cargando completo. Entonces, por eso son tantos archivos. Ahorita vamos a borrar esos archivos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, entonces, lo que vamos a hacer acá es, en la parte de Citec Angular, para ponerlo liviano, vamos a borrar los módulos. ¿Sí? Este proyecto ya no se va a llamar Citec Angular, sino se va a llamar Ejemplo Angular. ¿Está borrando? Y una vez que ya haya terminado de borrar, le vamos a cambiar a Ejemplo Angular, porque es el que estamos ahorita generando. Ya nos empezó a decir que la estructura cambió. Anteriormente dentro de Java teníamos MX y aquí Go, ISTE, CITEC y todos los controladores, Java, servicios y todo lo demás. Todo esto lo vamos a cortar y ahora sí está dentro de MX, pero el arquetipo que pusimos está dentro de ATO y ejemplo. Entonces, aquí creamos una nueva carpeta que se va a llamar ATO y dentro de ATO una carpeta que se va a llamar ejemplo. Entonces, y aquí adentro, dentro de ejemplo, aquí es en donde va a venir precisamente todo lo que en algún momento se había trabajado.
¿Ok? Entonces, aquí ya Gov ya no va a tener nada, porque precisamente movimos esos. Entonces, esta ya la podemos borrar. Solamente lo hice para tener. Y dentro de la estructura, ya tenemos que dentro de Ato tenemos ejemplo y tenemos aquí las diferentes carpetas con las cuales vamos a estar trabajando. ¿Ok? Entonces, ya le estamos dando estructura a esto. Aparte de esto, si se dan cuenta, en el CRC main, ahora aquí vamos a tener algo interesante, el resource y lo que es el web apps. Entonces, qué es lo que vamos a vincular? Vamos a empezar a vincular que los web apps tengan la información que nosotros necesitamos ejecutar y esos archivos son los que vamos a empezar a editar. Entonces, ya tenemos editado el POM, ¿vale? Ahora nos vamos a abrir. Ahora nos vamos a ir a abrir otro archivo que se llama, que está dentro de web apps, webim, y es el web XML. ¿Se dan cuenta que por eso les pedí que analizaran cada uno de los archivos? Entonces, la configuración de las propiedades va a ser exactamente la misma para el log4j. El nombre ya no va a ser Citec Servicios, sino le vamos a cambiar al que pusimos acá, ejemplo back. Ok, voy a cerrar este y voy a cerrar todos. Vuelvo a abrir, solamente voy a tener abiertos esos dos. Open File, ok. Entonces, aquí es el nombre que tiene nuestro fondo. Ok, entonces ya tenemos ejemplo back. La configuración va a ser la misma. Dejamos el application context que ya habíamos aplicado. Seguimos dejando que siga siendo la misma estructura. Los servers context, el Java Server Face, una carpeta que va a tener los APIs, donde vamos a empezar a ver precisamente todo lo que va a ser el manejo de todo lo que son APIs para los servicios REST. Y ese fue el cambio. Esto lo dejamos así porque va a ser una carpeta de configuración y explico más adelante cómo va a estar. ¿Sale? Guardamos. Otro archivo que vamos a abrir ahora es el de Application Context. En este se dan cuenta que las, lo de las bases de datos viene siendo muy similar. Ahorita vamos a abrir las dos. El Data Source que va a trabaja sobre eso de las bases de datos. Y este es el cambio que vamos a tener. Anteriormente era MX, ahora es ATO, ejemplo.
Ya tenemos las entidades. Conectamos con las propiedades. Y el filtro, nuevamente para... Ok. Volvemos a revisar. Configuramos el filtro. Configuramos los, uh, la conexión, verificamos que esté bien. Y todo lo demás está en a tu ejemplo, en Entity Chain Core. Detect un data source. Ok. Y se dan cuenta que hay un error fuerte. ¿Dónde lo va a buscar? En GovMX. No existe. Lo va a buscar en a tu ejemplo. Y volvemos otra vez a revisar. Una tercera vez y con esto ya damos por cerrado este archivo. Database Properties, Application Properties, ¿estamos de acuerdo? El JDBC los agarra de acá, ¿estamos de acuerdo? El paquete base donde va a buscar va a ser en ato ejemplo, ¿estamos de acuerdo? El data source lo vamos a obtener ahí, ¿estamos de acuerdo? La localización en ato ejemplo, entity core, ¿ok? Y el filtro, ¿ok? Con esto ya configuramos el application context, pero ahora nos hace falta la base de datos. La base de datos, como todos están trabajando con Informix, vamos a abrir el archivo y se llama, vamos a abrir los dos y vamos a poner en base de datos una conexión para MySQL. Y aquí tenemos una conexión para MySQL. Comentaríamos todo esto y habilitamos esta parte de acá. Recuerden que está habilitado el proyecto para poder soportar las dos conexiones. Le decimos que en lugar de trabajar con toda esta ruta, va a ser el localhost 2306 y le vamos a llamar a la base de datos, le vamos a llamar ejemplo. ¿Ok? El driver va a ser el JDBC MySQL Driver. El usuario es root. El password es MySQL 123. Hibernate Dialect. Y todo lo demás se queda de esa forma. ¿Ok? Entonces, verificamos. Solamente dejamos la URL, el driver, el usuario, el password, el dialect para poder conectar con Hibernate, la configuración de Hibernate para las estadísticas y con eso guardamos. ¿Sale? Nos vamos a la Application Properties, dejamos todo esto de manera igual y le vamos a poner que, vamos a dejarlo igual, ahorita no vamos a manejar subida de archivos, dejamos esto igual y ya tenemos estos cambios. Entonces, ya aquí en el Application Properties ya tenemos configurada bien la base de datos, la aplicación. Solamente por puro morbo volvemos otra vez a ver la conexión que va a ser en este proyecto, en el data source, en la conexión. Ok, guardamos. ¿Vale?
Ok. Ahora, el otro archivo interesante que me daba... Este, Jorge hizo una pregunta. Ok. Sí, el password que estamos trabajando es dependiendo la base de datos como la hayan configurado. Recuerden que nosotros por default pusimos MySQL 123. Si alguien le cambió el usuario, le van a poner el usuario que hayan generado. ¿Ok? Entonces, ese usuario y ese password lo van a poner acá. En este caso, todos por lo general le pusimos este porque luego olvidamos el nombre de la conexión. Vale, ahora vamos a configurar otro archivo que es el de los servicios REST. Y ese archivo en el Application Properties ya los tenemos acá. Ya configuramos este. No sé por qué tengo el presentimiento que algo se me pasó, pero bueno, ok, ahorita vamos a ver. Si truenan algo, lo verificamos. Y después nos vamos a ir a, si se dan cuenta, manda a traer, aparte del Application Properties, manda al Server Context. Abrimos el Server Context. Y vamos a abrir estos dos que hicieron falta, el server y el Glassfish. ¿Ok? En el Glassfish, si se dan cuenta, no hay mucho que cambiar. Simple y sencillamente pone una URL para poderlo nomenclaturar. Aquí no sufre cambios, pero en el server context sí, y es nuevamente el paquete. Aquí va a ser MX, le vamos a poner ato.ejemplo. ¿Sale? Entonces, con esto ya configuramos también el server context y tenemos hasta aquí configurado correctamente nuestro proyecto, base de datos, application properties. Ahora, como les había explicado o como nos quedamos en el punto esencial, eh, hay dos archivos interesantes, que es el que vamos a abrir ahorita. Le vamos a decir File, Open, y vamos a abrir el Hibernate. Que está dentro de... Vamos a abrir estos dos, Hibernate Java e Hibernate Config. Esos tres. Hibernate Java, Hibernate Config e Hibernate Util. Los abrimos y esos tres archivos que estamos abriendo, el primero solamente es para configurar, casi no va a tener cambios. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer es configurar el entorno para poder crear. Esta de solicitud de tejidos es para crear algunas consultas. Estas sí las vamos a borrar. Que de hecho no pegan porque no se mandan a traer. Y vamos a hacer un cambio en ellas. Aquí si se dan cuenta estamos mandando a traer una consulta de manera distinta, unos get items, no pegan. Vamos al Hibernate config. Aquí sí hubieron cambios. ¿Por qué? Porque ya estamos configurando con respecto a la base de datos de Informix. Entonces, en esta de Hibernate config sí vamos a cambiar. ¿Qué vamos a cambiar? Lo que habíamos puesto. Oye, Luis, en el Hibernate Java no vas a cambiar los archivos de importación de CITEC. ¿Cuál, perdón? En el Hibernate.java no vas a cambiar los archivos de importación que dicen CITEC. Sí, sí vamos a cambiarlos. Pero ahorita déjame cambio primero las conexiones y ahorita me meto al... Entonces, aquí ya estoy cambiando las conexiones.
Aquí hay que tener mucho cuidado para poner bien los datos donde deben de estar. Entonces tenemos el dialect, que es el que nos va a conectar, el driver, la ruta de la base de datos, Informix y Informix, pero este es el password y el usuario que vamos a poner para MySQL. Ok, entonces ya conectamos. Y aquí, dentro de este archivo, ahora viene lo interesante. Como vamos a hacer una nueva nomenclatura, todo aquello que no se encuentre en el core lo vamos a eliminar. Y vamos a poner las rutas que habíamos comentado, que se encuentran dentro de ATO. Para hacer esto que voy a hacer es Shift Control, presionan hacia abajo y luego se van moviendo hacia la, ¿cómo se llama? Hacia la derecha para poderlo tener. De tal manera que aquí puedan escribir ATO, diagonal, y con Escape para dejar de seleccionar. Entonces tenemos ítem, perfil, permiso atributo, permiso conjunto y usuario, que son las que vamos a utilizar precisamente para el mapeo. Entonces, actualizamos, mostramos, conectamos los datos de conexión y ese es todo el cambio que tenemos en Hibernate Config. En Hibernate Java, como bien había observado Carlos, todos están al... Voy a quitarlos y voy a quitar todas estas. Porque si no, sí me van a meter sí me van a meter ruido. Ok, aquí este archivo lo utilizan para hacer pruebas en la parte de consultas. Lo vamos a hacer mañana, pero ahorita lo voy a eliminar para no tener detalles. Y solamente queda la parte de logger que ahorita no se está utilizando, el Hibernate para poderlo trabajar, manda a traer actualiza base crea la sesión, la inicia, la cierra y el get sesión que nada más lo que va a hacer es precisamente mandar a traer la sesión activa, no se está utilizando pero con eso lo cerramos acá, ¿sale? Entonces ya tenemos el Hibernate config. Y el Hibernate útil pues prácticamente no sufre ninguna modificación. Aquí lo interesante es que el Hibernate útil manda a traer al Hibernate config y lo que va a hacer es precisamente crear las configuraciones para configuración, válgase la redundancia, y con ellas empezar a trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a depurar lo que no vamos a utilizar. Si se dan cuenta, lo único que dejé fueron lo que son los ítems, lo que es configuración default, ¿sale? Entonces voy a cambiar mi ventana, voy a abrir y aquí vamos a empezar a hacer una depuración de los archivos Java. ¿Se acuerdan que entramos acá? Quedó Hibernate config,
precarga. Precarga va a mandar detalles. Esta la voy a, ¿cómo se llama? La voy a eliminar inicialmente. No la voy a dejar ahí. Ya tengo Hibernate Java, Hibernate útil. Ahora entro a Ato, entro a ejemplo y dentro de ejemplo, si se dan cuenta, en los entities solamente voy a dejar los que se encuentran en el core. De ahí en fuera voy a eliminar todos los demás porque los demás ya no fueron de utilidad. Solamente acá voy a tener ítem, perfil, permiso atributo, permiso conjunto, permiso tabla y usuario XML. ¿Sale? Ahorita voy a crear estos archivos de Java. Ahorita les voy a enseñar a crearlos. Y ya tengo esos. Ahora me voy a... Y aquí voy a quitar todos aquellos que no sean los que tengo ya previstos. Entonces, dejo usuario, tipo cirugía, tipo tejido corneal, solicitud, todos estos los voy a mandar. De ahí tengo permiso tabla, permiso perfil, permiso conjunto, permiso atributo y perfil retiste. Esto lo elimino. Y de aquí me queda ítem DTO, ítem DTO, perfil, ítem perfil, perfil, permiso, perfil, permiso conjunto, permiso tabla y usuario DTO. ¿Ok? Ahora me voy a los DAOs y de la misma manera. Pero aquí voy a dejar a alguien interesante, a ese generic DAO. Voy a dejar a ese generic core. Y ahorita explicamos estos archivos. Aquí empezamos con...
Es el core, el generic, perfil, permiso atributo, permiso conjunto, permiso tabla y permiso y usuario. ¿Ok? Ya tenemos los DAOs, los DTOs, ya tenemos las entidades, que son las que quedaron nomás acá. Nos vamos ahora a los service de la misma manera. Al core, aquí vamos a dejar al file report. Dejamos al main. Perfil, permiso atributo, permiso conjunto, permiso tabla. Y dejamos al core, al de archivos, al ítem, lámpara de hendiduras se va, perfil, permisos atributos, permisos conjuntos y usuarios. De la misma manera, acá vamos a dejar solamente usuario. Y esos archivos que estoy dejando son porque tienen una función importante dentro del proyecto. Por eso se están quedando ahí. Por service, file report. Ok. Por file, item, mail, perfil, permiso atributo, conjunto, usuarios, ok. Y estos de token se quedan acá sin mover todo. Entonces ya tenemos ahí service. Aquí tenemos el filtro, pero bueno, los controladores. Y ahora venimos a los controladores. Aquí solamente vamos a dejar hasta por controller. File report. Item. Perfil.
Y con esto ya tenemos todo limpio. Controller, file report, ítem, perfil, atributo, conjunto. Ok, vale. Entonces, vamos a... Ya tenemos depurados, ya tenemos controladores, DAOs, DTOs, entidades. Solamente dejamos las core. Excepciones. Filtros. Ok. No hay tanta complejidad. Y ahora vamos a abrir este proyecto ya dentro de lo que es el, ¿cómo se llama? El manejador de proyectos y vamos a crear la base de datos y que nos genere las tablas adicionales. ¿Ok? Entonces, vamos a cambiar. Y ahora acá voy a decirle que me cierre todo. Y ahora le voy a decir que me abra uno nuevo. Le decimos ejemplo bar, aceptar. Y vamos a volverlo a cerrar porque no nos abrió como debió haber sido. Se llama ejemplo bar. Ahora sí ya agarró el POM. No nos había agarrado el archivo que necesitábamos. Y vemos el POM. Ahí ya tenemos nuestro POM que habíamos modificado en las librerías, las versiones que se estaban generando. Ok, va. De ahí nos vamos al source. Y en el source, se dan cuenta, generó solito el target. Este no lo habíamos generado, pero ya nos generó un target. Ya compiló. Nos vamos al main, nos vamos al Java, nos vamos al MX. Y aquí está la estructura que habíamos creado de pato ejemplo. Y aquí tenemos los controladores. Tenemos los DAO, los DAO implement, los
los DTOs, las entidades. Y aquí vamos a hacer algo interesante. Si se dan cuenta, tenemos las entidades acá, que son ítem, perfil, atributo, pero cada uno de los archivos, si yo abro, por ejemplo, este DAO, observen el paquete. Todo está en CITEP. Vamos a cambiarlo. Hasta acá. Vamos a copiarlo. Le vamos a poner in folder. Y aquí le vamos a poner que se reemplace por, en lugar de ser, va a ser atom. Ejemplo. Le decimos que reemplace todas. Y se dan cuenta, casi todas están mandando a traer estas. Son muchas. Si lo hiciéramos a mano serían demasiadas. Entonces mandamos a cambiar todo de un solo golpe. 303 ocurrencias, le decimos reemplazar. Y una vez que tengamos esto de esta forma, deben de empezar a quitarse los errores. ¿Vale? Ahora, este permiso conjunto, permiso tabla y permiso atributo no están dentro del proyecto. Tenemos dos opciones. Podemos hacerlas o podemos en algún momento dado copiarlas. En este caso voy a optar por la segunda, voy a copiarlas de allá porque las borré sin querer. Permiso conjunto, permiso atributo y perfil, que serían las de acá, que serían las que están referenciando acá. Entonces lo voy a hacer en un cuadro atrás. Nada más tengan cuidado de no borrar estos archivos. Que serían prácticamente los últimos. Serían perfil, sería usuario, permiso tabla, permiso conjunto, permiso atributo, que serían los que se copiarían. Esto los voy a poner acá. Y a esos también les voy a tener que cambiar, como ya lo copié, les voy a tener que cambiar ¿cómo se llama? Voy a tener que reemplazar. ¿Ok? Y ya tenemos acá perfil. Entonces, como nada más reemplacé, no debe de haber detalles. Y este proyecto o esta estructura que tenemos acá es la estructura base. Se supone que si ya no hay errores, así como está, debe de compilar con un Maven install. Entonces es lo que voy a hacer. Voy a poner acá en una terminal. Y aquí en la terminal le voy a poner MVN. Y si hay errores, empezamos a corregirlos. Si se dan cuenta, desde el momento en que detectó que era un POM, lo que hizo fue empezar a cargar los archivos que necesitaba y creó el target. Entonces, casi un hecho que no haya errores. Sin embargo,
Es bueno correrlo porque brincan este tipo de cuestiones. Entonces, no copié la carpeta de ítem, el archivo de ítem. Lo voy a hacer. Solamente copié estos, pero no el de ítem. Voy a copiar el de ítem. Y a ese archivo de ítem le voy a cambiar el paquete. Ítem. ¿Ok? Si se dan cuenta, cargo y hospital me los está poniendo. Estos no deben de estar, los voy a quitar. Pero si los quito de aquí, los quito del mapeo y los quito en el DTO. Entonces, usuario ya está, pero ahora aquí en usuario, cargo y hospital. Y también lo debo de quitar en el DTO. Cargo y hospital se eliminan totalmente. Ok, aquí ya no está. Y pues aparentemente ya no hay errores. Volvemos a guardar todo y volvemos a hacer la misma compilación.
Vamos a ver cuáles son los errores que nos están mandando. Ah, pueden ser en los datos, en los DAOs. Oye, no manda. Para estar seguros es un nuevo empleado. Deben instalar. Y con lo que acabamos de hacer ahorita es generar un proyecto con una nueva estructura que se llama ejemplo back. Ok, usuario etc. Vamos a empezar desde los controllers.
Para hacerlo rápido, posteriormente vamos a ver esta, vamos a eliminar esta del file controller. El file controller ya no tiene errores. Pide esta de items down. Ok, entonces estamos quitando errores. Es un poquito tedioso estar quitando errores, pero bueno. Ya quitamos lo de los DAOs. Aquí me está diciendo que item DAO, esa la necesitamos. Vamos a localizarla dentro de la carpeta que teníamos. Oye, es una pregunta. Al Dime. finalizar la conferencia, ¿vas a mandar este archivo comprimido en .zip? Lo que pasa es que muchos de nosotros, bueno, por error o bueno, en mi caso personal, borramos este proyecto cuando estás trabajando ahorita. Entonces, ¿lo vas a mandar o vamos a tener que volver a programar y volver a hacer todo este proceso ya con el video que Prefiero estás que lo grabando? jalen, prefiero que lo jalen, porque ahí van a tener varios errores. Por esta pandemia, hace un día que el canciller nos comentó ¿Cómo se te entrecortó? seguir Prefiero que fuera del prefiero país, que lo guarden, o sea, que porque lo hagan. están fuera del país. Cuando aquí en México se ¿Sí me han formado explico? ya varios grupos de empresarios,
control X. Item down e item data 1. Close all. Ok. Ya tenemos controllers. Ya tenemos DAOs. Ya tenemos entidades. Y falta este. Este reportes vamos a borrarlo para que no genere detalle. Y este de usuario service, este sí hay que cambiarlo. Que va a ser en los servicios de los DTOs. Ese es el que ya no hay ningún error. Si ya no hay errores, limpiamos y volvemos a ejecutar. Si al volver a ejecutar el Maven install ya no generó ningún error, significa que todo está bien. Si no, todavía hay detalles por ahí. Ok, ya que nuestro proyecto no nos generó ningún error, ahora sí podemos empezar a ejecutar algunas acciones interesantes, como lo que les había dicho del Hibernate Java.
este que tenemos acá. Vamos a ejecutar este. Se supone que la configuración ya la tenemos, ya configuramos con la base de datos. Y lo que hay que hacer es crear esta base de datos que todavía no la hemos creado, que se llama ejemplo. Para eso vamos a entrar con MySQL. Probamos la conexión. Si logramos entrar, aquí le ponemos Show Databases. Y veamos que no haya ninguno de ejemplo. No hay ninguno que se llame ejemplo. Le ponemos Create Database. Esta respuesta es de Facebook. Ejemplo punto y coma. Y ya creamos la base de datos de ejemplo. Si nosotros hicimos ya esto correctamente, ya nos dimos cuenta que sí nos podemos conectar con el localhost, ya podemos ejecutar. Ahora vamos a ejecutar el Maven con una librería para poder, ¿cómo se llama? Para poder ejecutar el proyecto y ver que nos crea la base de datos. Entonces, es vamos a ponerle mbn ejecutar ejec java main class. Y aquí, como no está en ningún archivo de configuración, sino está dentro de, se llama Hibernate. Y con ese comando lo que estamos haciendo es ejecutando el proyecto de Hibernate. Si se dan cuenta, aquí lo que está haciendo es creando la base de datos. Aparecen muchas letras y muchos datos. Y si no manda ningún error, significa que ya nos creó la base de datos. Entonces, el comando es mbn ejec java de ejec main class e hibernate, que estamos ejecutando este archivo que se encuentra acá, que se llama Hibernate. ¿Sale? Y eso, ¿qué nos hizo? Eso nos creó ya una base de datos. Si nosotros acá le ponemos MySQL-o root-p, si vemos las bases de datos, nos vamos a encontrar que ya se encuentra ejemplo. Esa la habíamos creado nosotros. Pero dentro de ejemplo, y aquí le ponemos show tables,
ya nos creó las tablas que habíamos mapeado inicialmente. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este tutorial. ¿Qué es lo que yo necesito ahorita? Ahorita ya tenemos la tabla ítem, la tabla ítems, perfil, pero ninguna de negocio. Entonces, de las vistas que tiene Lalo, vamos a empezar a generar toda la estructura de DAOs, DTOs, services y controles de las tablas que en algún momento vamos a empezar a generar. Las vamos a hacer a mano para poder empezar a vincular y lo primero que tienen que hacer es precisamente el mapeo. Lo que tienen que hacer es entrar a los services, perdón, a los entities y crear dentro del, ya no dentro del core, sino ya fuera del core, mapeos como estos. ¿Sale? En donde ustedes van a empezar a vincular con la tabla y la base de datos que se quiera generar. Les voy a dejar una ruta y la sesión del día de hoy va a ser generar todos los mapeos necesarios y que se generen en la base de datos. Cada quien se va a agarrar 2 tablas distintas o 3 tablas distintas para poderlo trabajar. Les voy a dar el proyecto ya compilado, así como está, para que no tengan ningún problema de volverlo a repetir. Sin embargo, lo que sí yo necesito para el día de mañana es que me muestren 2 o 3 tablas. Hasta aquí dejo esta grabación. Fue un poquito larga, fue más de 1 hora. Sin embargo, espero que haya sido provechosa. Voy a preguntas.